Hola jóvenes, les voy a hablar aquí, sobre un tema de la primera ley de la termodinámica sobre procesos isotérmicos y los procesos adiabáticos en gases ideales. Aquí tenemos que, ah, siguiente. Aquí un proceso isotérmico es cualquiera que se realiza a una temperatura constante durante toda la operación en que se lleva a cabo. Y un proceso adiabático es aquel en que no hay absorción ni desprendimiento de calor por parte del sistema. Es lo que viene haciendo en pocas palabras. Pues básicamente viene siendo eso. Aquí, aquí ya como les mostré en el video anterior, la energía interna para un gas ideal solamente es función de la temperatura. Aquí estas ecuaciones que se van a obtener al final de cada procedimiento, tanto para proceso isotérmico y adiabático, va a ser para gases ideales. Aquí, como habíamos visto, la energía interna es función de la temperatura y el volumen. Aquí, aquí tenemos la diferencial total de la energía interna que les mostré en el video anterior. Como vimos, para un gas ideal este término de aquí es cero. Este aquí vendría siendo cero para un gas ideal. Este, ya si fuera un gas real, pues tendrían que calcularlo como con la ecuación, con la ecuación anterior vista anteriormente en el otro video. Aquí, y deben recordar que este término de la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura por dt, de aquí, manteniendo el volumen constante es igual al C sub B. En un proceso isotérmico ya aquí se fijan, si el proceso isotérmico en un gas ideal, este término es isóseo por ser solamente gas ideal, pero además si es isotérmico este término de aquí, también se hace cero, porque es como cambia la energía interna con respecto a la temperatura. Aquí este es el término, como vimos, el que queda si hace el calor específico a volumen por el diferencial de temperatura, hacer el diferencial de temperatura constante, también se hace cero, temperatura constante. Y tenemos que la energía interna en un proceso isotérmico para gases ideales es igual a cero. Delta U sería igual a cero. Aquí también esto se obtiene viendo delta U por usando la diferencial total de energía interna, eso es lo que se obtuvo para gases ideales en procesos isotérmicos. Ahora vemos la otra definición de delta U que es igual al calor más el trabajo. Ya vimos que es cero. Gas ideal isotérmico, se dice que es cero. Ahora aquí se puede despejar el calor y se concluye que el calor es igual al menos el trabajo. Aquí el trabajo en este caso, en base a la ecuación anterior, se concluye lo siguiente. Aquí el trabajo es igual, el trabajo se va a realizar a expensas del calor absorbido o cualquier calor obtenido procederá del trabajo hecho sobre el sistema, ya que el calor es igual a menos el trabajo.
Esto sería bueno que esto lo pueden anotar en su formulario, no es que tienen que saberlo restringir, que en qué momento se usa, solo lo pueden usar cuando es gas ideal y proceso isotérmico. Deben estar muy conscientes de eso. Y aquí les voy a poner la cuestión del trabajo para que la tengan presente. Aquí la extensión para el trabajo máximo obtenido cuando un gas ideal se expande isotérmicamente y irreversiblemente se puede deducir bajo condiciones reversibles. Aquí dice, estás trabajando con gases ideales, entonces la presión es igual a moles por la por la constante de los gases por temperatura sobre volumen. Aquí sustituyendo en la ecuación del trabajo, esta presión se tiene esta última ecuación. Aquí. Ahora, de aquí como los moles y la constante de los gases y la temperatura son constantes, se puede sacar de la integral. Y así se obtiene esta definición. No es que estén ya integrando entre volumen 1 a volumen 2, se tiene esta ecuación. Aquí esta ecuación, como se dedujo, suponiendo que era gas ideal y proceso reversible y proceso isotérmico, solamente en estas condiciones la pueden utilizar. Si no se cumplen estos requisitos, no la van a poder aprovechar. Tienen que buscar otro camino para resolver el problema o deducir otra ecuación. Aquí esta ecuación da el trabajo máximo alcanzando una expansión isotérmica reversible de n moles de un gas ideal desde un volumen 1 a un volumen 2 a una temperatura constante. Como la temperatura es constante, de acuerdo a la ley de Boyle, que al ser temperatura constante se tiene que presión 2 por volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Y ahora comando esta expresión, se tiene que volumen 2 sobre volumen 1 es igual a presión 1 sobre presión 2. Si fijan, aquí ya tenemos volumen 2 y volumen 1. Esto lo podemos sustituir en la ecuación B, en esta de aquí. Teniendo la ecuación anterior en B se tiene esto mismo que les dije es lo mismo que les dije en la diapositiva anterior. Aquí se está sustituyendo para finalmente obtener esta ecuación del trabajo. Aquí están las limitantes que tiene. Para que la puedan utilizar tiene que ser proceso reversible, proceso isotérmico y un gas ideal. Y esta ecuación sí, no sé, es muy, y sí, es bueno, sí, es buena idea que la tengan en su formulario. Ahora vamos a continuamos con los procesos adiabáticos. Ya acabamos con el isotérmico para gases ideales. Ahora vemos el proceso adiabático para estos mismos gases. La característica de un proceso adiabático es que el calor es igual a cero, o sea, es Q es igual a cero, es la característica que tienen estos procesos, de aquí. Aquí tenemos delta U igual a calor más el trabajo, dijimos que es proceso adiabático, entonces esta Q se hace cero, proceso adiabático. Y tenemos que la energía interna es igual al trabajo para un proceso adiabático. El trabajo que se realiza en un proceso adiabático es a expensas de la energía interna y conforme aquí va efectuándose.
la energía interna del sistema disminuye y en consecuencia desciende la temperatura. Es decir, como se va expandiendo en un proceso de expansión, el calor sigue siendo el mismo y durante esta expansión la temperatura disminuye. En cambio, si se hace trabajo sobre el sistema, la energía interna se incrementa, dado que este calor no se está perdiendo, se está disminuyendo el volumen donde está contenido y en consecuencia esta temperatura se eleva. Bueno, aquí tenemos que el trabajo es igual a menos presión por diferencial de volumen. Aquí ya como dijimos que en un proceso sebático la energía interna es igual a W, sustituyendo este término en esta de aquí, se tiene. Aquí llegamos a que la energía interna es igual el diferencial de energía interna es igual a menos presión por diferencial de volumen. Aquí nos recomendando esta misma ecuación. Ahora, ahora de la diferencial total de la energía interna, aquí, jóvenes, aquí recuerden que aquí esta temperatura, aquí se derivada de energía, derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura. Aquí me faltó ponerle a volumen constante. Aquí me faltó a poner a temperatura constante aquí para indicar que es a temperatura constante. Bien, continuamos. Recordar que llegamos de que a partir de esta ecuación de diferencial total se obtuvo esta en otras en el video anterior. Aquí ven que todo este término es igual a cero para un gas ideal, si recuerdan bien el video anterior. Este gas ideal, solamente nos queda este término para la energía interna, solamente tendríamos esta parte de aquí, ya que es energía interna. Aquí tenemos energía interna para un gas ideal, que solamente depende de la temperatura. Esto esta cuestión de aquí la igualamos con C, ya que aquí es diferencial de energía interna y aquí también la tenemos. Esta se puede sustituir acá. Y finalmente obtenemos esta ecuación. Aquí de la ecuación de gas ideal. Y estamos trabajando con gases ideales. Tenemos aquí despejando la presión y sustituyendo en esta ecuación. Se tiene que, que los moles por RT sobre volumen por diferencial de volumen es igual a menos moles por el calor específico a volumen constante por diferencial de temperatura. Recuerden que este subíndice de B significa calor específico a volumen constante. Y esto que está testada que es el calor específico molar a volumen constante, si está testado. Ahora, acomodando estos términos, nos queda aquí diferencial de volumen sobre volumen igual a menos moles por el calor específico a volumen constante sobre nRT por diferencial de temperatura. Aquí nomás lo que se hace aquí es se pasa dividiendo al otro lado y se deja el diferencial de volumen con su volumen y aquí el diferencial de temperatura con la temperatura. Aquí se fijan acomodados los términos semejantes con su diferencial antes de proceder a la integración. Aquí se cancelan los moles
Y ya finalmente se obtiene esta ecuación de diferencial de volumen sobre volumen igual a menos el calor específico a volumen constante molar sobre RT por DT. Aquí considerando CB constante, si ven que aquí tenemos esta ecuación, aquí vas a integrar, si consideramos CB constante, esto la podemos sacar de la integral. Aquí ya sacando todos los términos constantes de la integral e integrando de volumen 1 a volumen, de volumen 1 a volumen 2 y, y de temperatura 1 a temperatura 2. Aquí pusimos los subíndices, aquí debe ser el 1 y acá el 2. Muy bien, ya, continuamos. Aquí integrando, así, obtenemos logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1 igual a menos el calor específico a volumen constante sobre R por logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Recomendando términos, se pasa, lo pasamos multiplicando esta R y este calor específico a volumen constante molar se pasa dividiendo y así obtenemos esta ecuación. Ahora aplicando los logaritmos a ambos lados y por leyes de los logaritmos este término de aquí por leyes de los logaritmos este término se puede poner en el exponente y no se altera la igualdad por la ley de los exponentes de los logaritmos. Ya, recuerda que para gases ideales vimos en el video anterior que el calor específico a presión el calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante es igual a R. Aquí sustituyendo en D, o sea, en esta ecuación de la diapositiva anterior se tiene que... Recuerden que este término lo podemos usar porque estamos trabajando con gases ideales y si recuerdan bien en el video anterior les indiqué que esto solamente lo pueden usar en gases ideales esta ecuación de aquí. Si no es gas ideal no pueden utilizarla. Aquí estamos trabajando, calculando para procesos adiabáticos en gases ideales, por eso la estoy utilizando. Pues aquí sustituimos R en esta ecuación de aquí y obtenemos nuevamente esta ecuación. Llegamos hasta aquí. Bueno, aquí lo único que hice de esta a esta fue que más puse más separé estos términos. Aquí pues, es de los colores específicos y aquí ya puse el menos. Aquí puse CP, calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante separados. No están ya están en la misma, sobre el mismo CB, ya cada uno tiene su CB individual. Esto lo hice para... Aquí ahí se fijan, este se hace uno, es esta parte de aquí. Aquí continuamos definiendo gamma en cómo. Gamma aquí la vamos a definir como el calor, calor molar a presión constante sobre calor molar a volumen constante. Y aquí sustituyendo gamma en la ecuación anterior. Ven que aquí tenemos la ecuación anterior, nos quedó el calor específico a presión aquí en el exponente del logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, nos queda este mismo factor que es igual a gamma. Entonces aquí lo sustituimos. Aquí sustituyendo. Ya nos da esta ecuación de aquí.
Esta ya nos da logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen uno a la gamma menos uno igual a logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura uno a la menos uno. Este menos, por leyes de los exponentes también se sube este menos a esta parte, por las leyes de los exponentes de los logaritmos. Y así obtenemos esta igualdad. Quitando ya el logaritmo de ambos lados, aplicando antilogaritmo, aquí ya se aplicó antilogaritmo a esta misma ecuación. Y así se retira el logaritmo y llegamos, finalmente, llegamos a esta forma que a volumen 2 sobre volumen uno a la gamma menos uno es igual a temperatura 2 sobre temperatura uno a la menos uno. Aquí, aquí ya se quitó este de la menos uno, ya lo retiré. Este de la menos uno de aquí ya fue retirado. Por aquí se fijan ya invertí las temperaturas, así que esta igualdad no se altera. Ya. Si se fijan, esta era menos uno, si ponen atención van a ver que es lo mismo. Es como si estuvieran aplicando la ley de la tortilla y ya se quita. Aquí recomendando la ecuación, esta ecuación, esta temperatura 2 la pasamos multiplicando a este lado y este volumen uno se pasa multiplicando al otro lado y se obtiene finalmente esta ecuación. Este, esta ecuación está limitada, es una ecuación importante. Esta no la pueden usar solamente para gases ideales. Tienen que cumplir todas estas características para que la puedan utilizar. Gas ideal, proceso reversible, proceso adiabático y el calor molar a presión constante y el calor molar a volumen constante deben ser constantes estos valores. Es decir, que el calor específico no cambie conforme cambia la temperatura o el calor, estos calores, que no cambien con estos cambios de temperatura, que se mantenga el mismo valor. Hay casos en que sí, el calor específico sí va cambiando conforme se va aumentando la temperatura, pero si se está aplicando este ejercicio en un rango de temperatura en donde estos valores no cambien o casi no cambien, se puede utilizar esta ecuación. Cuando está trabajando con un gas ideal, podemos, la presión por volumen es igual a nRT. Para T1 se tiene que, aquí está despejándose esta ecuación y de esta misma ecuación para una temperatura 1 sea igual a presión 1 sobre volumen 1 sobre los moles por la constante de los gases. Para T2 similar. No es que aquí temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre NR. Por tanto, aquí sustituyendo en la... Bueno, aquí todavía no llegamos a ese punto. Si dividimos temperatura 1 sobre temperatura 2, se obtiene esta expresión. Y si se fijan estos los moles por la constante de los gases se cancelan. Y obtenemos que temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 por volumen 2 sobre presión 2 por volumen 2. Aquí tenemos T1 sobre T2 es igual a... Bueno, este factor de aquí es lo mismo que obtuvimos donde nos quedamos en la diapositiva anterior. Bueno, sustituyendo esto en esta es la ecuación. Esta vez siendo la ecuación en la que vimos en las diapositivas anteriores. Y aquí sustituyendo este término que tenemos esta igualdad, se llega, llegamos a esta. Llegamos a que el volumen 2 sobre el volumen 1
elevado a la gamma menos uno es igual a presión uno por volumen uno sobre presión 2 por volumen 2. Recomendando estos términos, aquí este volumen 2 se pasó multiplicando y dividiendo al otro lado. Y así dejamos la presión 1 sobre presión 2 solamente de este lado. Si aquí si se fija, estos son iguales, tienen la misma, este mismo valor, aquí la suma, aquí se puede hacer se puede aplicar la regla de la suma de los exponentes, dado que estos son iguales, volumen 2 y volumen uno aquí están, si aplicamos la regla de los exponentes, al sumarse, esta que sea un más 1, se cancela con este menos 1 de aquí. Aquí lo que les estoy diciendo que va a pasar, ya solamente queda gamma porque se sumaron los exponentes. Aquí, y ahí obtenemos esta ecuación de volumen 2 sobre volumen 1 a la gamma igual a presión 1 sobre presión 2. Y aquí nuevamente reacomodando, esta presión 2 se pasa multiplicando al otro lado y este volumen 1 multiplicando al otro lado y obtenemos esta ecuación. Esta tiene las mismas restricciones que en la ecuación anterior, dado que seguimos trabajando en el mismo tema y estamos usando ecuaciones deducidas con gases ideales. Entonces tiene la restricción de que solamente la pueden usar en gases ideales, procesos reversibles, tiene que cumplir todas estas condiciones. Si no cumplen una de estas, ya no pueden aplicar esta ecuación y las cantidades que hemos visto hasta ahorita. Tiene que cumplirse todas estas condiciones. Y gas ideal, proceso reversible, proceso adiabático, o sea, el calor específico molado a presión constante y el calor específico molado a volumen constante deben ser constantes, o sea, es decir, que estos no varían con la temperatura. Esta ecuación es muy, sí la deben anotar en su formulario, es una ecuación muy, importante, les puede ayudar mucho. Ahora aquí, vamos a hacer un poquito de energía interna para los gases. Aquí en la siguiente tabla que se va a mostrar, se muestra cómo se puede calcular el CB cuando no lo conocen, cómo lo pueden obtener de forma aproximada para gases. Y por ejemplo, en esta tabla se muestra si el gas es monoatómico, el CB es igual a 3 medios sobre R. Si el gas es diatómico, como aquí en este caso, si el gas es diatómico, el CB es igual a 5 medios, de R. Esta R viene siendo la constante de los gases. Aquí, por ejemplo, para gases como el helio, que es un gas monoatómico, se puede hacer la aproximación de que la constante, el calor específico a volumen constante es igual a 3 medios de R. Es decir, aquí se pone el ejemplo. 3 medios de R, esta R es la constante de los gases por 8.314 joules sobre mol Kelvin. Aquí usamos la R de joules y se obtiene que es igual a 12.47 joules sobre mol Kelvin, calor específico a volumen constante. Aquí para el ejemplo, aquí el gas hidrógeno, que sí es un gas diatómico. Deben estar muy conscientes que esta aproximación solamente la pueden hacer para gases, nada más es para esto, no es para gases. Si es un sólido o un líquido, ya no pueden hacer esta aproximación. Si no conocen el CB o el calor específico a volumen constante o el CP, deben de realizar tablas o consultar tablas, dependiendo qué tanta precisión quieran, si usan o qué tanto varíe
o qué tan amplio sea el intervalo de temperaturas es si deciden usar una constante de el calor específico en función de la temperatura, dado que están ahí hay tablas donde vienen en función de la temperatura estos calores específicos. Más adelante en el curso vamos a ver un poco sobre esto. Aquí ya vemos para cómo sería el CV para cuando un gas es diatómico, cómo se puede aproximar. Aquí 5 medios de R según en la tablita. Entonces, aquí multiplicado 5 medios por 8.314 sobre Joule mol Kelvin y se obtiene el valor de 20.79 joules sobre mol Kelvin. Este Kelvin va abajo. Y aquí está, no iría aquí. Una vaca. Sobre Joule mol Kelvin. Eso sería todo por ahora. Gracias.